sea aquí o sea allá en San Fernando, Dios debe ser alabado, Dios debe ser glorificado. Amén. Y hoy vamos a estar meditando en uno de los libros del Antiguo Testamento. Se encuentra en el primer libro de Samuel. Vamos a leer el verso 31. El capítulo 31, vamos a leer todos los versos. Y vamos a pedir al Señor para que nos ayude, nos oriente, para que nos guíe con su Santo Espíritu en su palabra. Entonces, hermanos, les invito a que oremos con esa actitud de reverencia hacia Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el discernimiento, nos dé la iluminación que necesitamos para que tu palabra actúe en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que hagas de nosotros, hermanos, personas que obedecen, que escuchan tu voz, Señor, que la entienden, que no la echan en un saco roto, Señor, que no la echan al mar, sino que permitimos, Señor, y nos humillamos para que tu Santo Espíritu actúe en la vida de nosotros, que nuestras mentes sean renovadas, Señor, día a día, según tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí presentes no ha tenido luchas en su vida? ¿Puede alguien decir, no, yo no tengo luchas, mi vida ha sido una vida sin problemas, sin trabajo, una vida que no me presenta retos diariamente? Pues eso es algo muy difícil. Todos aquí hemos experimentado luchas, problemas, situaciones. Y ustedes quisieran saber cuál es el secreto para salir victoriosos de esas luchas. ¿Cuál es el secreto para salir victorioso de las opresiones económicas, emocionales, laborales, de familia? ¿Cuál es el secreto, si es que existe, para que nuestras vidas sean victoriosas? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y no se trata de tener una receta, sino que vamos a ver la vida de un hombre que fue rey en el pueblo de Dios y que nos enseña muchas cosas sobre la victoria, sobre las luchas. Pero el título de hoy es Los resultados de luchar una batalla sin Dios. ¿Qué sucede cuando enfrentamos esas luchas todos los días y no tenemos al Señor? Es decir, que la vida de Saúl nos va a ayudar a entender, no desde el punto de vista positivo, sino desde el punto de vista negativo, lo que representa enfrentar la vida día a día sin Dios y enfrentar esos gigantes que se levantan todos los días sin el Señor. Vamos a leer entonces el capítulo 31. Si tienen las Biblias, ya sea en el teléfono o en físico, sigan la lectura. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto,
él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Hasta ahí llega el relato bíblico. ¿Quién es Saúl? Este capítulo trata sobre la muerte de Saúl, pero ¿quién es Saúl? Ustedes de pronto recordarán la historia de Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿Por qué fue el primer rey de Israel? ¿Qué hizo la gente de Israel? Ellos observaron, Israel no era una isla por allá perdida, Israel era un pueblo que se estaba desarrollando en medio de otros pueblos. Característica de Israel, era un pueblo guiado por el Señor. Recuerdan que es un pueblo que Dios ha escogido, pero no es un pueblo que ya estaba y Dios, este es mi pueblo, sino que Dios mismo lo formó. ¿Cómo formó Dios a Israel? ¿Sí recuerdan de un hombre que se llamaba Abraham? Abraham, ¿dónde vivía Abraham? En Caldea, Ur de los Caldeos, Ur. Era un pagano y Dios lo llama, lo separa a él de ese mundo pagano y le da una promesa y le dice: tú vas a ser padre de naciones. Pero lo más importante al decirle que él va a ser el padre de multitudes es que a través de él, de ese pueblo que va a surgir a través de Abraham, va a llegar ¿quién? Nuestro Salvador. Y nuestro Salvador va a ser para todo el mundo. Entonces, a partir de un hombre que se llama Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene a Esaú y Jacob tiene varios hijos, de los cuales van a proceder las 12 tribus de Israel. Van creciendo, se organizan y se forma el pueblo de Dios. Ese pueblo desde Abraham ha vivido bajo la dirección ¿de quién? Del Señor. Llega un momento en la historia en que ellos miran a los lados y ven que hay otros pueblos. Los pueblos de Amalek, con los amalecitas, los filisteos, como nos narran acá, y ellos tienen otras características, otros sistemas de gobierno. Ese gobierno está dado por un rey. Y el pueblo de Israel dice: ellos tienen rey, nosotros también queremos tener rey. ¿Recordarán eso? Sí. ¿Y qué sucede cuando el pueblo pide un rey? ¿El pueblo a dónde se dirige? Recuerdan que Dios levanta profetas en medio de su pueblo. ¿Y qué hacían los profetas? Lo que escuchaban del Señor, el mensaje, ellos se los decían al pueblo. Pero también había sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Iban delante del Señor, intercedían por su pueblo y decían: Señor, tu pueblo te dice. Y Dios dice: dile a mi pueblo. Y el profeta va y le dice. En estos momentos, ¿el profeta quién es? Samuel. Y Dios le dice a Samuel: mira lo que ha hecho el pueblo. Están pidiendo rey. Dios dice:
¿no se han dado cuenta que yo soy su rey? Lo que están haciendo con esto, ¿qué es? Me están desechando a mí. Esa palabra, desechar, no es que ellos están buscando un rey, están desechándome a mí. Y Dios les dice a través de Samuel, bueno, dale rey. Y el rey que escoge es una persona de buena apariencia, estatura, bien, o sea, con porte de rey, que se llama Saúl. Y Saúl recibe la unción o la bendición de Samuel, el profeta. Es decir, no es cualquiera, es alguien que va con la unción del Señor y es colocado ahora como el rey de Israel. Y Dios acompaña a Saúl en su sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque Israel se enfrenta a sus enemigos, a los que tiene alrededor, y la victoria le es concedida a Saúl, porque tiene la compañía ¿de quién? Del Señor. Es más, nos dice que el Espíritu posa sobre Saúl. Saúl está ¿en qué? Está en la victoria. Pero llega un momento en que Saúl comienza a tomar decisiones en contra de lo que el Señor le está guiando y le está diciendo. Cuando ustedes leen el primer libro de Samuel, van a encontrar que Saúl empieza a desobedecer al Señor. Y Saúl quiere hacer las cosas a su manera. Y cuando hace las cosas a su manera, desobedeciendo al Señor, el Señor le dice: te has apartado, has desobedecido, yo no te acompaño más. Y se le retira el Espíritu del Señor. Y desde ese momento Saúl se convierte en un hombre atormentado, un hombre temeroso. Sus decisiones van a ser siempre con una ansiedad de que las cosas no pueden salir como ya él espera. Esa, en resumidas cuentas, podríamos decir que es Saúl y lo que está sucediendo acá. En este pasaje nos habla de un pueblo que se llaman los filisteos, un pueblo que pelea contra Israel, es decir, pelea contra el pueblo de Dios. Y dice en el verso 1 que los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Aquí estamos viendo ya que el pueblo de Dios ahora es vencido por uno de sus enemigos, que son los filisteos, pero aún así Saúl sigue siendo el rey. Y dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisedec, hijos de Saúl. Saúl tenía 4 hijos. Aquí dice que mueren 3 de ellos y queda uno, y por sucesión ese que queda debería ser el rey de Israel. Pero el rey de Israel que Dios va a tener preparado para después de Saúl es David. Y va a haber una división, ¿sí?, hasta que David llegue a ser el nuevo rey de Israel. De los versos 3 al 6 vemos cómo se desarrollan los hechos. Miren lo que dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Ojo que Saúl ahora tiene temor. Ya no es ese valiente que dice el Señor va conmigo, sino que ahora aparece el temor. Y esto va a ser una constante en la vida, o ha sido una constante en la vida de Saúl, después que Dios le dice que ya no va a estar como su respaldo. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Otro que también tiene miedo, tiene temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella,
Y viendo su escudero a Saúl moribundo, ya dice que estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Esos son los relatos. Vamos a considerar nosotros, como estamos hablando, cómo ganar, cómo tener una vida victoriosa, cuál es el resultado de luchar una batalla sin Dios o cómo tener una vida victoriosa con la lucha de día a día. Vamos a ver 3 aspectos que son los que quisiéramos que ustedes recuerden en la mañana de hoy. Les digo rápidamente cuáles son esos 3 aspectos que los vamos a ver en este capítulo. El primero son las advertencias. Las advertencias. El segundo son las instrucciones. Las instrucciones. Y el tercero es un llamado a la obediencia. O sea, el tercero es la obediencia. Entonces, el primero es advertencias. Segundo, instrucciones. Y tercero, un llamado a la obediencia, Vamos ahora a meditar en lo que son las advertencias. No está en este capítulo, pero un día antes de que ocurriesen estos hechos, Saúl tuvo una advertencia. Saúl sabía de los filisteos y él consulta a una adivina, una cosa que estaba prohibida por la ley. O sea, Saúl está haciendo todo lo que no debe hacer. Él consulta a una adivina y en ese encuentro él tiene una revelación. El texto bíblico habla, o sea, el texto hace referencia a una imagen, una consulta que hace la adivina a alguien que ha muerto, que es Samuel. Y la revelación es que Saúl va a morir al día siguiente, que él lo va a acompañar. Nosotros no vamos a hacer una exégesis de ese episodio de la adivina, si es Samuel, no es Samuel, nada. Lo importante, porque estamos hablando de advertencias, es que aquí Saúl tiene una advertencia sobre su muerte al día siguiente. Le dicen, bueno, vas a morir, vas a ser muerto. Y ese es el conocimiento, la información que ahora tiene Saúl y a la cual él tiene que responder. Él tiene que desarrollar una actitud hacia esa advertencia. Que le diga, tú vas a morir mañana. Estamos hablando del rey de Israel, un hombre que ha sido ungido para ser rey y que tiene que ahora tener una actitud, una respuesta a esto que se le está diciendo. Lo más sensato, si él quiere tener una victoria, es prepararse. Si él cree en esa revelación, es prepararse para la muerte. ¿Cómo debe ser la preparación de Saúl para enfrentar la muerte? ¿Cómo debería ser esa preparación si le dicen que va a morir mañana? Pues Saúl ha tenido una lucha no solamente con los filisteos, sino que ha tenido una lucha de rebeldía con el Señor. Esa advertencia, para que dé fruto en su vida, debe llevarlo ahora a considerar cómo me reconcilio yo con el Señor. Es decir, lo mejor que puede hacer Saúl en este momento es ponerse a cuentas ¿con quién? Con el Señor. Empezar por ahí. La prioridad ante esa advertencia es, hermano, ponerse a cuenta con el Señor. Ponerse a cuenta con el Señor, ¿qué representa en la vida de Saúl? Saúl ha tomado malas decisiones, ha sido rebelde, debe primero hacer ¿qué? Una confesión de su falta y de su pecado delante del Señor. Pero yo les digo una cosa, Saúl reconoció que él se había apartado del Señor. Entonces no es cualquier confesión.
tiene que ser una confesión genuina y que se evidencie por el testimonio de esa confesión. Saúl dijo, oh, sí, he pecado contra ti, pero por lo menos ayúdame delante de mi pueblo para que me vean. Pero si te estás arrepintiendo, ¿por qué estás pidiendo lo para ti? Entonces, tiene que ser una confesión genuina del pecado. Y luego de eso debe venir, ¿qué? Un arrepentimiento genuino. Es decir, yo no quiero seguir por ese camino, no lo quiero seguir a hacer. Esa confesión y ese arrepentimiento puede implicar ayuno, lágrimas, rodillas. Pero Saúl no hizo eso. Saúl fue a la batalla. Bueno, el Señor no está, pero yo iré a la batalla. Y confiaba. Y lo que le resultó de eso fue el temor. Si ustedes miran, a pesar que Saúl tiene la advertencia de lo que le va a suceder, y cuando ya está metido en la hora de su muerte, si ustedes miran allí, en esos versos del 3 a 6, cuando él dice, bueno, está todo perdido, llama a su escudero para que lo atraviese, él tiene una expresión que es muy llamativa. Él dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿Qué estaba cuidando Saúl allí? Que no fuese deshonrado. Todavía está cuidando su nombre, su apariencia, los despojos de él. Pero si ustedes miran cómo se dirige él hacia los filisteos, como unos incircuncisos. Él hace un juicio sobre ellos. Ahora la pregunta es, ¿los filisteos eran unos incircuncisos delante del pueblo de Israel? Sí. El calificativo que él está haciendo en realidad corresponde a alguien que hace parte al pueblo de Israel. Es decir, él se dirige a los filisteos como aquellos que son enemigos de Dios. Eso es muy importante porque nos está diciendo que la vida de Saúl en su relación con el Señor, aunque es descalificada por Samuel y por el mismo Señor, a sus ojos, dentro de él, la consideraba como, sí, yo hago parte del ejército del Señor y los otros son unos incircuncisos, esos son los malos, nosotros somos los buenos porque somos los del Señor. La mirada que tiene Saúl hacia adentro, a pesar de la advertencia, él dice, no, es que yo soy del Señor. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos tener aplicaciones para nuestra vida. En cuanto a las advertencias que nos hace el Señor sobre el pecado, ¿sí? Cuando somos condescendientes y decimos, yo puedo enfrentarme a eso, yo no necesito del Señor, porque yo soy del Señor. Y estos son ataques del mundo, ataques del enemigo, ataques del diablo, ataques de la carne, pero yo soy del Señor. Pero eres del Señor y vas a enfrentar eso sin el Señor. Eso no tiene sentido. Saúl ha justificado su vida creyendo que él todavía es separado del Señor y que hace las cosas. No, yo soy del Señor. Esos incircuncisos que están allá. Y nosotros decimos, siendo cristianos, y decimos, oh, pero mira aquello, llevan sus ídolos ahí. Mira cómo miran sus ídolos. Mira cómo es una procesión con un ídolo. Mira aquellos cómo le rinden culto a esto. Mira cómo celebran esa fiesta pagana. Como quien dice, yo sí soy del Señor, y ponemos ese dedo para juzgar. Y dice, pero es que tú juzgas y no te miras a ti con los juicios que estás haciendo. Las advertencias, hermano, las advertencias fueron para Saúl, pero también son para nosotros. Entonces cuide su vida. Dice, es que en esa iglesia por allá, eso se la pasan haciendo actividades, yo no los veo que oren, yo no los veo que
hagan estudios bíblicos, no los veo, y hacemos juicios. Pero la invitación que nos da Saúl y este pasaje es que miremos hacia nosotros. Bueno, ¿cuál debe ser la prioridad? Entonces yo les voy a dar, teniendo en cuenta las advertencias, otro secreto para que cuando usted tenga una empresa en cualquier área, no, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir en el trabajo, yo quiero servir a los niños, yo quiero ser un buen esposo, quiero ser una buena esposa, quiero ser una buena madre, yo quiero ser un buen hijo, yo quiero ser un buen estudiante. Hay un principio, hermano, para cualquier empresa que usted vaya a desarrollar. El principio es que usted tenga una prioridad ante esa empresa, y esa prioridad es su comunión con el Señor. En cualquier cosa que usted vaya a emprender, hermano, ponga siempre principio. Voy a meterme en un negocio, voy a poner una panadería. Acuérdese el principio. Antes de poner la panadería, ¿qué debo hacer? Mi comunión con el Señor. ¿Y qué implica la comunión con el Señor? Voy a orar primero. Señor, tú estás colocando todo para que yo ponga una panadería. Quiero hacer lo que tú me digas. Y el Señor le va a confirmar a usted en la oración, en la palabra, de que está haciendo las cosas bajo la voluntad del Señor. Y usted va a montar la panadería y le dicen: oiga, usted, escuchamos que quiere la panadería, venga, aquí le tenemos un empresario, le ponemos este local, se lo vamos a dar bien barato, pero lo único que usted tiene que hacer es que nos deje llevar la contabilidad, porque vamos a hacer un lavadero de dinero aquí y usted va a salir millonario. Y usted dice, el principio es el Señor. Señor, me ofrecen que ponga una panadería, me voy a hacer rico, pero tengo que ser deshonesto, hacer algo ilegal, cometer fraude. ¿Qué le dice el Señor? Por ahí no es el camino, hermano. Y usted pone la prioridad. Yo no voy a dañar mi comunión con el Señor por hacerme rico, millonario, lo que sea. Establezca prioridad en su vida. Si Saúl dice que lo primero está mi comunión con el Señor, estoy metido en pecado, ¿qué debo hacer? Lo que dijimos antes, voy a confesar mi pecado, voy a arrepentirme, voy a clamar por el perdón del Señor, y sabemos que el Señor, ¿cómo es? Misericordioso. La palabra nos dice que Saúl confesaba: sí, he pecado, pero su confesión no era genuina. ¿Por qué no era genuina? Porque él quería todavía la gloria de los hombres. Quería: perdónenme, déjenme estar, que me vean que soy del Señor, para que los hombres me alaben, para que mi ejército me vea. Incluso aquí en la muerte, mátame, ¿para qué? Para que mi cuerpo no sea escarnecido por estos incircuncisos. Es la confesión genuina. Entonces hay que saber escuchar las advertencias del Señor. Cada uno de nosotros ha tenido una advertencia en su vida. Es que yo me quiero casar y quiero tener hijos. El Señor te va a advertir: bueno, ¿con quién te vas a casar? ¿En yugo desigual? ¿Te vas a ir al principio de primero tu comunión con el Señor? ¿Estoy haciendo las cosas en el Señor o no? Y no, yo quiero tener hijos y quiero educar a los hijos a mi manera. ¿Cómo te dice el Señor que debe ser la educación de tus hijos? Dice: es que yo quiero gobernar mi casa, dice el esposo, quiero gobernar mi casa a mi manera y nadie me va a decir cómo la debo hacer. Cómo llevar tus finanzas, cómo establecer responsabilidades, cómo establecer límites a tus hijos. El principio nos dice que debemos ir primero ¿a dónde? A lo que diga el Señor. Y si yo no sé lo que dice el Señor, ¿qué tengo que hacer? Buscar al Señor para que te diga cómo hacer las cosas. Es que este niño es rebelde. En el colegio ya eso le han hecho notas, me dicen que maltrata a los otros niños, me meten en problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Castigamos al niño? No. Ve al Señor que te diga cómo debes educar a ese niño. ¿Cómo debes levantarlo? ¿En qué? En el Señor. No, es que el mundo me dice que hay que darle. No, que el mundo me dice que ahora que no le pongan límite y que el niño pueda hacer lo que sea. No, ¿qué nos dice el Señor? Porque las cosas que le decía el Señor a Saúl, desde nuestro punto de vista,
decimos, no, pero ¿cómo el Señor le va a pedir eso? Saúl tiene razón. El pecado de Saúl en desobediencia, ¿cuándo fue? Cuando Dios le dice, con respecto al pueblo de Amalek, a los amalecitas, ¿qué le dice? Mata hasta los niños de pecho y mata también a su ganado y a sus animales. El Señor como que no tiene lógica eso. Matemos, pero quedémonos con los animales por lo menos. El Señor lo dijo de una forma. Él advierte, hazlo como yo te digo. La crianza de los niños, hagámoslo como el Señor lo dice en su palabra. Los matrimonios, ¿cómo deben ser los matrimonios? Si usted quiere tener un matrimonio exitoso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Prioridad, mi comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe, llegan los conflictos, llegan los problemas. Si yo no estoy preparado, nos separamos, nos divorciamos y somos iguales al mundo. No, que el Señor se la pasa tomando trago, que el Señor no cumple en la casa, que el Señor es irresponsable. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Botarlo de la casa. No, vaya al Señor y el Señor le dirá cómo solucionar ese problema o esa situación con su esposo. Matrimonios victoriosos, niños victoriosos formados en el Señor, crianza victoriosa, en los trabajos victoriosos, empresas victoriosas, luchas victoriosas, escuchar las advertencias del Señor, y eso implica tener una comunión con Él. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que debemos escuchar la voz del Señor. Hebreos 2, el verso 1 nos dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es común que nosotros sepamos, cuando ya tenemos tiempo congregándonos, que sepamos muchas cosas de la Biblia. Hasta memorizamos pasajes de la Biblia y sabemos mucho de las disciplinas cristianas, pero no escuchamos las advertencias, las dejamos pasar. Y aquí nos dice, ojo, presta mucha atención, no sea que nos desviemos. El único que se desvía no es Saúl. Es posible que muchos cristianos se desvíen precisamente por no escuchar las advertencias. Y les voy a decir algunas advertencias. Pero ¿cuáles son esas advertencias para mi vida? Pues les voy a dar unas cuantas para que usted sepa qué debe prestar atención en su vida como creyente. Si usted ve que la Biblia, la palabra del Señor, en su vida ha venido en declive en cuanto a la lectura, que es que este libro ya me lo leí, el otro también, y empieza a desprenderse de ella y solamente recuerda los pasajes y pierde su interés por estar meditando en ella, créame que no está haciendo caso a la advertencia del Señor. Si su vida de oración se está volviendo mecánica, no estoy diciendo que ya no esté orando, sino que se está convirtiendo en una repetición, en algo mecánico. Es como cuando tienes los alimentos y dices, Señor, gracias por estos alimentos, tu bendición sobre ellos, amén. Y se convierte en un ritual donde en su corazón no está presente que Dios le ha favorecido con esos alimentos. No le hace una reflexión en que esos alimentos, gracias al Señor, y deja de ser una oración genuina hacia ellos, su oración se está haciendo mecánica. Cuando usted se levanta en la mañana y dice, Señor, gracias por este nuevo día, gracias y que sea para tu bendición, para tu gloria y que todo me vaya bien. Se está convirtiendo en un amuleto, usted no está haciendo nada. Pero cuando usted abre los ojos y siente esa gratitud del Señor y le recorren personajes de la Biblia, que Dios fue benévolo con ellos, y usted ve la benevolencia del Señor, su corazón se conecta con su espíritu y su oración mental, esa expresión es comunión con el Señor. Entonces revise cómo es su lectura de la palabra, revise cómo es su vida de oración. Cuando usted dice, yo me congrego, yo voy a la iglesia, pero usted el próximo domingo le pregunta, bueno, ¿y
¿Qué te dijo el Señor el domingo pasado? Para ver sobre qué fue que hablamos. No lo tengo muy claro. La palabra se diluye. Yo sé que me dieron un mensaje que fue muy bueno, pero no me acuerdo de eso. De nada sirve que usted esté ahí sentado. Está haciendo lo de Saúl. Mira, eso es circunciso. Yo sí soy el Señor. No está escuchando la advertencia del Señor. No se está aprovechando en verdad de una comunión con el Señor. Evalúe todos esos aspectos en su vida. Y si no viene a la iglesia, peor, ¿no? Porque estamos hablando de cuando hacemos las cosas y creemos que yo soy cristiano, los cristianos van a la iglesia, ya yo estoy en la iglesia, ya yo cumplí con el Señor. Y no es que cumpla, es que en la alabanza te deleites en lo que es darle la gloria al Señor. Y en la palabra es que dejes no tu cerebro, sino que el Espíritu Santo, si te va a confrontar con un pecado, con algo que tiene que cambiar en tu vida, con mejorar una relación de pareja o familiar o en tu trabajo, que dejes que el Señor actúe. Dejar que la palabra corra en la vida de cada uno de nosotros. Hay otras advertencias que tampoco tomamos. ¿Qué nos dice la palabra sobre compartir el Evangelio? Todos sabemos que no es de los misioneros, es de cada uno de nosotros, de que el Evangelio sea predicado ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Empezando por dónde? Por la casa de cada quien. Y entonces usted va a la casa y esto no hay ninguna diferencia en una casa de un converso o un converso. Y no me refiero a que pongan alabanza todos los días. Estoy hablando del trato que se da en una familia cristiana. Que haya amor, que haya afecto, que haya comunión, que haya oración, que intercedan los unos por los otros, que hagan los proyectos juntos, tomando como primero ¿quién? Lo que el Señor dice. Esos son hogares cristianos. No es las imágenes, ¿no? Que aquí está un versículo ahí en la nevera. No es eso. Es vivir la comunión que Dios nos da en cada hogar. Pero llega un hogar y cada quien por su lado, cada quien en su celular, como si fuera una pensión, todo el mundo separado, cada quien en lo suyo. ¿Ya? Escuchen las advertencias, cómo deben crecer las familias en el Señor. Y los hijos después rebeldes no quieren soltar el celular y le vamos a exigir. ¿Cómo le vas a exigir? Entonces, orientemos nuestras vidas a escuchar esas advertencias que nos hace el Señor. Pero de pronto la advertencia más fuerte es la de ser condescendiente con el pecado. ¿Qué pasaba en la vida de Saúl? Terminó con una divina. O sea, ¿cómo vas a llegar hasta qué tan bajo has caído? Y nosotros decimos, no, es que yo no voy a caer tan bajo como ese Saúl. Pero revisemos nuestra vida. ¿Qué tan condescendientes somos con el pecado? Pecado, lo clasificamos, los grandotes y los chiquiticos. No, es que este es un pecado chiquitico, así que Dios lo pasa por alto. Porque yo sí soy cristiano y los otros son los incircuncisos. ¿Y Dios qué nos dice ante eso? ¿Cómo vas a tener comunión conmigo? ¿Sabe qué sucede cuando somos complacientes con el pecado? ¿Qué creen ustedes que hace Dios? Cuando estamos en comunión con el Señor, y vamos a profundizar en esa comunión, Dios está así con nosotros. Y nosotros comenzamos a decir, espérate Señor, yo voy a hacer este negocio un poquito turbio, pero no lo mires. Espérate Señor, yo voy a descuidar mi responsabilidad con mis hijos, o con mi esposo, o con mi esposa, y voy a hacerla a mi manera. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos llevará y nos corregirá. Si somos cristianos, te va a sacar de eso. Pero cuando el pecado está ahí, el Señor nos dice, oye, sí, que está bien, el Señor hace esto. ¿Y qué es lo que vemos de Él? Su espalda. Y cuando estamos en el pecado y vemos la espalda de Dios, no su rostro, las advertencias nos disparan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Perdóname, Señor, me estoy portando mal. Confesión. Sí, tomé mal la decisión. No debí meterme en ese negocio.
no debía hablarle así a mi esposo, no debía hablarle así a mi esposa. Confesión genuina. Y después de eso, el arrepentimiento y a buscar el perdón. Perdóname, ¿por qué? Porque no te he criado bien. Perdóname, ¿por qué? Porque he sido rebelde contigo, porque no escucho al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Perdóname porque he sido desobediente. Estoy haciendo lo que me da la gana y no escucho tu voz. Y llega la perdón y perdón al Señor. Señor, perdóname. Y Dios es misericordioso. ¿Y qué va a hacer? Nos recibe. Pero como somos obstinados y queremos perseverar en nuestra actitud, no, Señor, yo sé que esto no te molesta, yo quiero continuar así. No espere que el Señor le va a pasar lo que hizo con Saúl. Aquí en Saúl, ¿qué hizo? Él dice que le aparta su espíritu. ¿Qué pasa con nosotros? Dios no nos va a dejar ahí, porque no, las cargas donde caemos, tenemos la salida. Él no nos va a dejar una carga que no podamos sobrellevar. Pero el Señor no crea que va a estar complaciente y agradecido cuando el pecado está reinando en nuestra vida. Entonces, hermano, primer punto, escuchemos las advertencias, estemos atentos. Nos dice Hebreos que sí es posible que nos desviemos. Y en Santiago 1:22 dice, mas sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la palabra dice que sí es posible que vivamos engañados. Yo soy bueno delante de Dios. Puedes estar engañado, hermano. Revisa tu vida. Revisa cada uno de los aspectos que tiene tu comunión con el Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es posible que digamos, sí, revisemos, no nos confiemos. El segundo aspecto tiene que ver con las instrucciones. Claro, ¿dónde nos da Dios las instrucciones? En su palabra. Yo le digo, no vaya a la palabra mecánicamente. Ya me leí el libro, ya. ¿Y qué instrucciones te dio? No, a mí no me ha dado Dios instrucciones, se las dio fue allá a Saúl, a Samuel. Eso no es para mí. Pero aquí dice, esposo y esposa, ámense en el Señor, ¿lo están haciendo? No, es que eso es como que en mi vida práctica eso como que no funciona, porque es que él tiene un carácter, ese Señor, ni el Señor lo cambia. Y buscamos las excusas como Saúl. Entonces las instrucciones están claras. ¿Ya? Efesios 6, el capítulo 6 de Efesios tiene algo que todos conocemos. ¿Sí? ¿Recuerdan la armadura del Señor? La armadura de Dios para enfrentar las situaciones día a día. Las instrucciones que nos da ahí, nos dice, habla del yelmo de la salvación, póngase el yelmo. ¿Qué está haciendo Pablo allá? Está usando la figura de un soldado romano, el yelmo, el cinturón, el escudo, la espada. Nosotros no estamos en esa época, nos interesa saber cuáles son esos elementos en la vida cristiana que deben estar presentes en nuestra vida. Cuando les recuerden la salvación que ustedes tienen. Cuando nosotros pensamos en la salvación, necesariamente tenemos que pensar en quién. Si yo hablo de salvación, ¿tú eres salvo? Sí, yo soy salvo. Tenemos que pensar en un Salvador. ¿No? Y cuando pensamos en un Salvador, ¿a quién es que miramos? Al Señor Jesús. ¿Y dónde miramos al Señor? ¿En el cielo? ¿O lo miramos en una cruz? Miramos el sacrificio del Señor. Entonces debemos tener en nuestra vida como creyentes, no es como algo que ya pasó y eso hace parte de mi historia patria como cristiano, no. La salvación va a estar presente en recordar el sacrificio del Señor por cada uno de nosotros. Traer siempre a presente que Cristo murió por mis pecados. Porque cuando recordamos eso, ¿se acuerda cuando dice, hacer esto en memoria de mí? El sentido que tiene la cena del Señor, pero quiere que recordemos eso, porque está presente en nuestra vida hasta que Él venga, de dónde nos sacó y dónde estamos, para que no nos pase lo que pasa a Saúl. Te unjo como rey de Israel, victoria, y se fue menguando hasta que llegó
a cometer los pecados más grandes. Recordar siempre la salvación que nos es provista en Cristo Jesús y que ahora somos llamados también para llevar su evangelio de salvación a otros. La justicia, la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? Si usted quiere tener una vida victoriosa, practique la justicia. ¿Qué nos enseña el mundo sobre la justicia? Que es darle a cada quien lo que por derecho que. Para hacer eso se necesita un derecho. ¿Y de dónde vamos a sacar los derechos? ¿De dónde saca la sociedad los derechos? De los legisladores. ¿Y los legisladores qué toman como derecho? Lo que a ellos les parece que es derecho. Entonces, si para los legisladores dicen, hay un derecho en que cada niño se autodetermine como él quiera porque es libre, el niño puede decidir si se sujeta a sus padres o no se sujeta, si estudia, si no estudia, porque tiene un derecho. Entonces la justicia es esa. En la palabra no aplica la justicia del mundo. En la palabra la justicia hace referencia ¿a quién? A la justicia del Señor. Entonces vamos a donde Saúl. Dios le da una orden, leímos ahí, está en capítulo 15, le da una orden a Saúl sobre el exterminio de ¿qué? De otro pueblo. ¿Ustedes creen que eso sería justo hoy día a la luz de la ley que hay hoy? Pues no. ¿Cómo así que vamos a exterminar un pueblo? Pero aquí, en este tiempo, esa fue la directriz que el Señor dio. Es duro, ¿verdad? Y está la señora con su niño amamantando, llega el judío y ¿qué hace? Atraviesa tanto al niño y a la madre. Eso es justo. Justicia es lo que Dios diga. Justicia es lo que Dios determine, aunque a nosotros no nos parezca, aunque vaya en contra de las leyes naturales, aunque vaya en contra de los códigos civiles, de las civilizaciones, del progreso, de lo que sea. Si Dios lo dice, eso es lo que es justo. La justicia está en Él. Si Dios dice que se necesita un Salvador para que muera por nuestros pecados, ¿allá hay justicia de Dios? Sí. Si Dios dice que todos aquellos que no se adhieren a esta justicia de Dios deben ser separados de Él eternamente, o han sido condenados, o que le espera un lago o un infierno, ¿eso es justo? Es justo porque así Dios lo determinó. Dios es quien determina la justicia, no nosotros, no nuestras convenciones. Y el ejemplo de Saúl es claro porque para todo es obvio que exterminar un pueblo no nos parece justo. Sí, no nos parece justo, pero Dios lo determinó y esa es la justicia. Nosotros día a día debemos revestirnos de esa justicia. Porque si la ley nos dice que yo me puedo divorciar, entonces procede un divorcio. Pero es que Dios nos está diciendo otra cosa en su justicia. No, es que tú legalmente puedes demandarle y quedarte con todo. Sí, pero ¿qué me dice la justicia de Dios en cuanto a la generosidad, a la paciencia? Te dice otras cosas, entonces busca la justicia de Dios. Es que la ley me dice que yo puedo sacar a mis hijos de la casa. Ya, porque ya crecieron, lo que sea. ¿Qué te dice la justicia de Dios? Entonces, la justicia debe estar presente en nuestra vida. El cinturón de la verdad. La verdad tiene que ver con la honestidad, pero la verdad tiene que ver con Cristo Jesús. El calzado del Evangelio. Eso no es una opción, es una misión. Y en obediencia nosotros tenemos que entender, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Entonces hacemos la reflexión, ¿qué tanto nosotros vivimos en el Evangelio y compartimos ese Evangelio? El escudo de la fe. Y yo les pregunto, hermano, yo quiero tener una vida victoriosa en el Señor. Y usted dice, bueno, vas a vivir por fe. ¿Cuántos de nosotros vivimos por fe? Y comprendemos lo que es la vida en la fe, ¿verdad? Todos sabemos qué es la vida en la fe. La vida en la fe es cuando la palabra de Dios, tu comunión con el Señor está incluso por encima de las
circunstancias, de lo que estemos viviendo. Es que esta situación es muy difícil. Bueno, vas a vivirla, pero en fe, creyendo que el Señor está presente y que Él te va a dar la salida. Y usted comienza a buscar la salida, pero ¿en dónde? No en la carne, sino en el Señor, sea cual sea la situación. Vivir en fe, en realidad no es que sea fácil. Si usted le da un diagnóstico que todos le dicen, nada que hacer. No, pero yo voy a tener fe en que Dios me va a sanar. Sí, no dice eso. Vas a vivir por fe, en el sentido que Dios te va a guiar en ese proceso. Y si es para que llevarte, te va a llevar. Si es para sanarte, te va a sanar. Pero mantén tu fe en el Señor. Eso no es fácil, ¿no? Aceptar la voluntad del Señor. Tú estás cuidando a una persona y esa persona que tú cuidas te causa sufrimiento. Los sufrimientos que hay en padres de familia cuando un hijo lo coge la droga, lo coge la violencia, y los padres están allí y persisten porque el Señor les dice, no vas a abandonar a tu hijo, yo te lo voy a devolver, yo te lo voy a restaurar. ¿Y qué hace el padre, qué hace la madre? Sigue orando por ese hijo, persevera en el Señor por ese hijo, y pasan 10, 20, 30 años. Señor, pero tú dices que lo vas a devolver, mira, este señor ya esta familia tiene. Tú confiarás y que el Señor se encargará de él si te lo ha dicho, pero no es hacer la agenda de nosotros y que el Señor la firme. Tienes que buscar cuál es la agenda del Señor en tu vida, en la de tus familiares. Eso es vivir por fe. Pero nosotros a veces restringimos la fe solamente a la economía. Es que no tengo. Vive por fe que el Señor te va a dar. No, la fe se da en todas las áreas de nuestra vida. Y la espada del Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, es dejar que el Espíritu se mueva. En este momento, si nosotros estamos viviendo con la espada del Espíritu, debemos deja que el Espíritu te hable. No pongas barreras. No, es que el Señor no puede pedirme eso es imposible. ¿Cómo así que yo voy a perdonarlo? Si el Señor te lo está pidiendo, deja que el Espíritu, obedece al Espíritu, no seas terco, no busques excusas como Saúl. Procede en obediencia. Y hablando de obediencia, ese es el tercer punto que vamos a ver. ¿Ya? Dice, un llamado a la obediencia. ¿Ustedes creen que el Señor cumple lo que Él dice? Miren, esto de la obediencia no es tan sencillo como nosotros creemos. Cuando hablo de sencillo es que, dice, obedecer es lo que Dios diga y ya. No es tan sencillo. El Salmo 138 en el verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Saúl no fue capaz de mantenerse en obediencia al Señor, ¿verdad? Eso lo vemos. Y él empeoró las cosas al tratar de justificar su desobediencia. ¿Sí? En realidad nosotros podemos hacer las cosas de dos formas. Cuando nosotros tenemos una instrucción del Señor, y por eso no es solamente saber qué es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos da una instrucción, nos dice, vas a amar a tu esposo como yo quiero, vas a amar a tu esposa como yo quiero. La instrucción la podemos hacer de dos formas, a la manera de Dios o a nuestra manera. Y dice, no, es que a Dios le interesa es el resultado. No. La obediencia implica también hacer las cosas a la manera de Cristo, a la manera de Dios. No es solamente con hacerlo. Es que Dios me dice que me congregue. Yo me siento ahí y listo. Y si mañana tengo que hacer esto, aquello, ya cumplí, ya me congregué. No, esa es la manera. Cuando te dice que te congregue, que hagas coinonía con tus hermanos, pero que hagas tu comunión con el Señor también. Que profundices en sus pensamientos, que le alabe, que le glorifique, que sienta la alabanza como una conexión con su espíritu. No es solamente ya llegué y listo, ya cumplí. No
no es. Cuando Saúl cogió los animales, cogió los mejores animales, ¿saben cuál fue la excusa que dijo? Los dejé vivos para hacerle unos sacrificios al Señor. Se le ocurrió eso, ¿no? Los sacrificios en esa época al Señor, Él lo hace, sí, pero el Señor, no, es que eso no es, eso no significa que estés obedeciendo, tiene que ser a mi manera, a mi forma. Y nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Y justificamos, no, es que esto lo estoy haciendo para el Señor, estoy ayudando como hacen las empresas. Ustedes han visto que las empresas sacan fundaciones, ¿sí? Y eso está bien, que hagan una fundación para ayudar, un restaurante para niños, una fundación para árboles, sembrar árboles, lo que sea, una empresa haciendo fundaciones. Y uno dice, oye, está bien. Y uno dice, están cumpliendo un objetivo loable. Pero allá el contador dice, oye, necesitamos otra fundación para que nos rebajen estos impuestos y vamos a pagar menos. ¿Y de qué es la fundación? De lo que sea, pero que nos represente algo contable. Y uno dice, oye, pero no, en el Señor es a la manera de Él. Entonces vamos por la calle, ¿me das algo? Y dice, no, yo no le doy plata porque la coge para vicio, mejor ven, le compro un pan y le doy el pan. Y ya hizo una buena obra, ¿ya? Y entonces dice, no, es mejor darle comida, ¿no? Enséñale a pescar y no le des el pescado. Y lo que estamos es calmando nuestra conciencia. Ahora piensa en el Señor. ¿Qué necesidad está viendo el Señor en esa persona? No es lo mismo que tú le des el pan, regales un pan, listo. Gracias, Dios lo bendiga ya. A que tú digas que tú sientes la necesidad tanto física pero como espiritual. Te dice, Señor, así sea mentalmente, haz una oración, Señor, lleva a esta persona por tu camino, muéstrale, revélate para que se arrepiente y se salve. Eso hace más que el pan que le está dando. ¿Por qué? Porque sale de un corazón genuino que está preocupado por el alma de esa persona y no hacerle los juicios. No, ya yo cumplí. Entonces el corazón que está conectado con el Señor y empieza a ver el mundo de una forma diferente. No que hay que ayudar, sí hay que ayudar. Está bien, dale el pan, pero que no sea algo mecánico como las oraciones mecánicas. Tu corazón genuino en el Señor se va a derramar en una plegaria por esa persona que no la conoce. ¿Ya? Incluso hasta te duele. ¿Ya? Y va a doler más entre más proximidad hay con esa persona. No, es que tengo que compartirla a mi familia. Ven acá, te vas para el infierno. Vamos a hablar aquí seriamente. Tienes que arrepentirte. Tu corazón se conecta con lo que Dios está viendo en esa persona y te conviertes en un instrumento del Señor. ¿Saben qué hizo Samuel, el profeta de Dios, cuando Saúl entró en desobediencia, hacía estas cosas de desobediencia del Señor? Saúl, venga para acá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, lo sintió primero. Cuando Dios le dice, mira lo que está haciendo este. Saúl quedó así, rompe, no puede ser, postrado. Se fue a orar al Señor. La tristeza, porque lo sentía, o sea, le daba más prioridad a lo que estaba sucediendo en la comunión de Saúl con el Señor. Entonces también nosotros, cuando vemos un hermano, ¿qué pasó con tal hermano? No, ese ya regresó al mundo. Es que como que no era cristiano. No, hermano, si su corazón tuyo, el tuyo está conectado con el Señor, te da un dolor. Pero ¿cómo? Tengo que orar más por esa persona. ¿Ya? Tengo que buscarla. Tengo que darle una palabra, que Dios me use para una palabra. Usted lo que quiere es que regrese, que no se pierda. Ese es un corazón que es obediente al Señor, que no hace las cosas solamente, se perdió, bueno, vamos a regalarle otro tratado o vamos a invitarle a una reunión para ver si arranca de nuevo. No, es el corazón tuyo que va a buscar a esa persona. Es que yo le he hablado una cantidad de veces. Mira cómo le estás hablando.
A veces no es la boca, es el corazón el que tiene que manifestarse para que esa persona regrese al Señor. Y créanme que si usted es obediente, Dios le va a dar, lo va a capacitar. ¿Y cómo lo capacita el Señor? Con su Santo Espíritu. No se preocupe, que no es cómo lo voy a hacer. Dios le va a mostrar cómo, porque su corazón es el que va siendo guiado, llevado por el mismo Señor. Sea obediente, pero a la manera de Cristo, no como usted ve que yo cumplo, no. Sea obediente a hacer las cosas a la manera de Cristo, no como nosotros creemos que debemos hacer las cosas. Voy a decirle algunas cosas que debemos obedecer, que están claras en la palabra. Y ustedes van a decir, sí, está bien, ¿lo estoy haciendo a mi manera o lo estoy haciendo a la manera de Cristo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Decimos, ¿amamos a Dios? Bien. ¿Ustedes dicen que aman a Dios? Bien. La única manera que nosotros tenemos para amar a Dios es si primero Él nos ama. No, yo amo a Dios. La vida no da fruto de ese amor porque no hemos vivido el amor de Dios. Entonces, si usted quiere amar a Dios, déjese amar por el Señor. Amar implica muchas cosas del Señor. Implica que te discipline, que te exhorte, que te redarguya, que te oriente, que te humille. Deja que el Señor te ame y después se dice, Señor, yo te amo. ¿Y cómo sabes que lo estás amando? Por la obediencia. Entonces, ¿estamos amando bien al Señor? Amar al prójimo, ya lo hemos hablado. No, amar al prójimo es ayudarlo. No, amar al prójimo es ver al prójimo como Dios lo está viendo. ¿Qué necesidades está viendo Dios? Necesidades materiales, pero también la necesidad de un Salvador para esa vida. Honrar a padre y a madre. Bueno, en la iglesia hemos estado trabajando sobre lo que es en verdad. Los jóvenes sobre todo, cómo deben honrar a su padre y a su madre, cómo reconocer la autoridad de los padres. No cuando ya crecimos, sino siempre, cómo reconocer el consejo sabio de los padres. Promover la justicia de Dios, con respecto a lo que vimos, la justicia de Dios es lo que Dios determine. Si Dios determina que todo hombre necesita un Salvador, Dios dice que sea predicado su evangelio, pues esa es su justicia. Nosotros nos adherimos a esa justicia del Señor. La santificación. ¿Ustedes saben qué es la santificación? Tener una actitud de santo, no. Santificarse es dejarse moldear por el Señor día tras día. Te va a mostrar qué cosas están bien delante de Él y cuáles no. Te va a recompensar, pero también te va a disciplinar, te va a castigar. Todo eso es un proceso de santificación que no lo vamos a terminar acá. Déjese santificar por el Señor. Y todos, aunque estamos en proceso de santificación, todos somos santos. Santificación no es que ya me gradué y ahora soy santo, no. Santificación es el proceso que está haciendo un santo. Es como un alumno que está estudiando, ¿ya? No, está estudiando, entonces es estudiante y es un alumno. Así es, el santo está plenamente viviendo en la santificación. Compartir el mensaje de salvación, uno que es muy importante en la obediencia. La palabra nos instruye mucho sobre que hay una realidad espiritual donde hay huestes espirituales que se están moviendo y que nos acechan, las acechanzas del enemigo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la instrucción que nos da la palabra acerca de las acechanzas del enemigo? Primero que todo, creemos que el enemigo nos acecha, creemos en el diablo. No, es que el diablo ni existe. ¿Cómo puedes decir eso? Satanás no existe. Entonces reevalúa lo que estás pensando acerca de tu comunión con el Señor, porque Él nos advierte, ojo con las acechanzas del enemigo. ¿Y qué debemos hacer ante las acechanzas del enemigo? ¿Qué nos decía cuando estábamos viendo en las instrucciones? Los dardos de fuego, ¿con qué? ¿Qué decimos? ¿Qué dijimos?
¿Quién es superior al enemigo que tenemos? ¿Y qué debemos hacer con lo que Dios nos dice? Si Él dice, conmigo ustedes están protegidos, ¿qué debemos hacer con eso? Creerlo, tener la fe. Tú no sirves, tú eres mala esposa, tú eres mal esposo, tú eres mal hijo. Nos acusa. ¿Y qué sacamos nosotros? Nuestra fe. No, es que el Señor no. El Señor restauró mi matrimonio. El Señor me instruyó aquí en su palabra de cómo debe criar a mis hijos. Yo le creo más al Señor que lo que el enemigo me está consultando. La fe que nosotros tenemos en el Señor superior a esa acechanza. Viva por fe. Tú nunca vas a salir de pobre. O tú no sabes manejar dinero. Tú nunca vas a dejar el alcohol. Tú nunca vas a... Y son nuevas todas las cosas. Dice la palabra. Nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Yo por qué voy a creer eso? Mi fe está puesta ahora, ¿quién? En el que está diciendo estas cosas, en Cristo Jesús. Y nuestra vida de fe triunfa sobre... Pues, la mentira es la flecha ¿de quién? Del enemigo. Entonces usted revise qué mentiras estoy creyendo que no proceden y están en contra de mi vida y me tienen postrado, me la estoy creyendo siempre. Tú nunca vas a encontrar una persona que te lidie contigo. No, el Señor dice otra cosa. Entonces, las acechanzas del enemigo están preparados para las influencias del mundo. ¿Cuáles son las influencias que nos vienen del mundo? ¿Cómo deben hacerse las cosas? No a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. ¿Ya? Ojo con eso. Pídale al Señor, abre mis ojos para entender la realidad. ¿Ya? Las leyes que van saliendo, ahora con todo el movimiento de las orientaciones sexuales, del consumo de drogas, no, que ya es legal la marihuana, así que no tiene problema, no, un momento. No te vas a dejar influir por todas esas cosas que trae el mundo. Mira que dice la palabra, que tienes que honrar tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué yo voy a entrar en lo mismo? ¿Ya? Y vas a vivir tu vida de acuerdo, acuérdense la prioridad. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ¿cuál es la prioridad? La comunión con el Señor. Y la comunión del Señor dice que tiene que tener una vida de oración sincera con el Señor y una meditación en su palabra, su consejo. Si legalizan la droga, quiere decir que ya yo puedo. No. Entonces, no que ahora todo el mundo tiene un computador o un celular con internet. Yo puedo entrar a las páginas que sea. No. Hay páginas que no te vas a meter, aunque el gobierno te da la libertad para hacerlo, ¿verdad? No, pero esta es una página de mala, por no calificarla. No vas a coger tus ojos y postrarte ante eso. No es sabio, porque Dios te ha dado las instrucciones que no lo debes hacer. Como le pasó, consultó a la divina, y Dios, no consulten la divina, esa es abominación delante de Jehová. Y este Señor, entonces, si nosotros estamos en la comunión con el Señor, vamos a tener la fe y la confianza para decirle no a muchas cosas que son pecaminosas y que tienen que ver con las influencias que el mundo ejerce aún sobre los creyentes, sobre los cristianos. Alimentar la vida en el Espíritu y no en la carne, mantener una comunión con el Señor, así como nos enseñó Jesús. La vida de Saúl nos enseña que Dios nos ha separado del mundo porque Dios separó a Saúl. Pero es para vivir no como nosotros queramos, como hacía Saúl, sino conforme a quién, a Él, a su palabra, siendo obedientes y obedecer a la manera de Él. ¿Quién de nosotros conoce el futuro? Porque cuando decimos hay que ser obediente a Dios y hacer las cosas como Él quiere. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién de nosotros conoce el propósito completo del Señor con cada uno de nosotros? Ninguno. Porque si no, no estaríamos viviendo por fe.
Lo que sí nos dice es: confía en mí, que yo te voy a llevar a los mejores lugares. Entonces, en esos términos, no necesito conocer el plan. ¿Cuál es el plan? Que aquí está. No, la vida en fe significa que des el paso día a día, escuchándolo a Él y confiando que te va a llevar por los mejores lugares. No, es que le tengo miedo porque se ve mal eso por allá, que no es la circunstancia. No sabemos qué va a pasar con esa circunstancia, solamente confía. Es que si no hago el negocio de esta forma, no va a salir, y no voy a ganar, y no voy a sostener a mi familia. Pero el negocio es ilegal, el negocio es corrupto. El Señor te dice que no te metas por ahí. Entonces no voy a sostener a mi familia. No, Señor. Él te dice que vas a coger este camino y que Él se va a encargar de que tú cumplas con tus obligaciones. ¿Qué necesitas para eso? Tener fe, creerle al Señor. Sí. Pero ¿conoces cuál es el plan? Yo no sé. Lo que sí sé es que yo no voy a consultar la divina, porque ahí sí voy a saber qué va a pasar y yo preguntarle qué es lo que debo hacer. No quiero saber el futuro. Confiar en que Dios sabe cuál es el futuro de cada uno de nosotros y su palabra es mejor, es el mejor que puede haber. Primero de Samuel, el capítulo 15, el verso 10 al 12, ya vamos a terminar, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La actitud de Samuel fue tristeza y clamándole al Señor. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Que le pesa porque alguien que la ha escogido se ha vuelto en rebelión contra él. ¿Saben qué hizo el Señor después? El Señor tenía un propósito que lo podemos ver ahora, era que ese pueblo de Israel, ¿quién iba a venir? Nuestro Salvador. Saúl no cumple, no es obediente. ¿Creen que Dios iba a dejar su plan de salvación ya ahí? Dios levanta, aún estando Saúl, ya tiene a otro que también va a ser rey de Israel. Es David, ¿verdad? Dios nos llama a nosotros a que seamos obedientes y nos va a dar comisiones específicas a cada uno, que cada uno lo va a entender, cada uno lo va a conocer. Nosotros podemos desviarnos porque la palabra nos lo está diciendo. Si nosotros desobedecemos al Señor, no nos extrañemos si el Señor nos saca de ahí y le da ese ministerio, ese trabajo a otra persona. No vamos a responder como Saúl, pero ese era mi trabajo y le cogemos rabia a esa persona y atacamos a esa persona, así como Saúl después atacaba a David. Seamos sabios, hermano. Aprendamos a obedecer al Señor, porque miren lo que el Señor hizo con Saúl. Yo soy favorito de Dios, Dios no va, como decía Saúl, no me dejen en vergüenza aquí entre los enemigos. No, Dios no me va a dejar en vergüenza. Hermano, Dios te va a disciplinar si no estás en obediencia. Si eres del Señor, sujétate a la disciplina que te va a dar. Y si sigues siendo rebelde, Él no es que te sigue disciplinando, te saca y va a poner a otro cuando Dios tiene un propósito con lo que te ha delegado. Y Dios te dice: necesito que le prediques a tu esposo, a tu esposa. No, yo no lo voy a hacer porque Él no escucha. Y el Señor levanta a otra persona y le predica a tu esposo, a tu esposa. Pero es que porque escucha a esa persona y a mí no me escucha, debería escucharme a mí primero. No lo estás haciendo, no estás obedeciendo. No es lo que tú pienses que no te va a escuchar. Si el Señor te lo dice, sí. Sujétate a tu esposo, dice la palabra. No, yo no me puedo sujetar porque ese Señor no se lo merece, ni siquiera trae el pan a la casa. Hermano, obedezca al Señor. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar en Cristo. ¿Por qué?
porque Él venció al mundo. Nuestro Salvador es un vencedor. ¿Quieren tener vida victoriosa? ¿Quién no quiere tener vida victoriosa? ¿Cuál es el principio? La comunión con el Señor, después lo que venga. Que así sea, hermano. Le voy a pedir que nos coloquemos en pie y vamos a orar y a clamar al Señor para que nos ayude a tener la vida victoriosa que Él quiere. Cuando la palabra dice que somos más que vencedores, no es porque nosotros somos, es porque Cristo está delante de nosotros. Y solamente podemos entender cómo Dios actúa, cómo Dios nos guía, si su espíritu está. Dice que en Saúl el espíritu estaba como sobre él y le es quitado. A nosotros ya el nuevo pacto que nos dice que el espíritu está en donde habita en nosotros, ¿ya? Que su espíritu le habla a quién, a nuestro espíritu. Abra sus ojos. Necesitamos, Señor, ayúdanos a tener esos ojos espirituales para poder escuchar, obedecer, Señor, lo que tú nos dices día tras día. Necesitamos de tu presencia en medio de nuestras relaciones, de nuestra comunidad, de nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros, Señor. Ya no estamos para ser cristianos que reciben leche espiritual. Ya, Señor, tú nos llamas a ser maduros, a ser responsables con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tener una vida de oración como tú quieres, Señor. Que nuestras oraciones sean genuinas, basadas, guiadas por tu Santo Espíritu, Señor, que sean de corazón. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a no leerla mecánicamente, Señor. Ayúdanos a tener el fruto que tú esperas de ella en nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos que tu palabra, que tu consejo reine en todas esas áreas de nuestra vida, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores, como estudiantes, como ciudadanos, Señor, como abuelos, como tíos, como niños, en cualquier área, Señor, que debemos desarrollar nuestra vida, que tú estés en el primer orden, que tu palabra esté primero, Señor, que nuestros juicios estén precedidos por tu consejo, Señor. La vida de Saúl nos enseña las cosas que no debemos hacer, Padre. Pero también nos revela, Padre, cómo debemos guiarnos, cómo debemos comportarnos delante de ti, cómo debemos respetar tu consejo y tu palabra, Señor. Queremos confesar que solos no podemos, que necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, para que nuestras rodillas se doblen, para que nos humillemos ante nosotros mismos, Señor, ante el imperio de nuestra mente, Señor. Pero que ese arrodillamiento sea delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres el ejemplo que tenemos de obediencia, de qué se debe hacer y cómo se deben hacer lo que el Señor nos dice, lo que Dios nos ha dicho que hagamos, Padre. Que tu bendición esté por encima y sobre la vida de cada uno de nosotros, y que tu Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, Señor, se mueva con plena libertad, Padre. Ayúdanos a tener una vida que te agrade, no solamente cuando nos reunimos, Señor, sino en cada instancia, cada minuto, cada hora de la semana, Señor. Ayúdanos a ser cristianos íntegros delante de ti, cristianos sabios y entendidos de esta generación perversa, Señor. Que seamos ese faro y esa luz que este mundo necesita, Padre.
Gracias, Señor, porque solamente con tu presencia es que podemos hacerlo. Gracias, Señor, que gracias a ti es que podemos obedecer tu palabra. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén, hermano. Pueden sentarse, hermano.